Hola, bienvenidos nuevamente a este formato en podcast. Esta ocasión toca este formato debido a que nuevamente quiero desarrollar un tema un poquito largo. Y como saben, para este tipo de temas me gusta explayarme un poquito más y lo considero mejor en esta dinámica. En esta ocasión, y siguiendo el orden de ideas acerca de lo que implica ir a terapia, vamos a tratar una pregunta que he visto relativamente común entre las personas que se quieren acercar a tomar terapia psicológica y que implica cómo es tu primera sesión, cómo es ir a una primera sesión de terapia, cómo es la primera vez que vas al psicólogo. A partir de esta idea vamos a ir desprendiendo un conjunto de situaciones, pero de inicio la pregunta implicaría ¿qué hacemos? ¿Qué se tiene que hacer durante esta primera sesión? Esa primera vez que sacas tu cita con algún psicólogo, te agendan, llegas ese día esperado y pues a ver qué pasa durante esta sesión. Vas tú como consultante con esta duda acerca de qué se necesita hacer durante esta primera sesión. Desde aquí se pueden desprender varias cosas, pero una primera duda que se pudiera llegar a presentar por parte del paciente, del consultante, es justamente si tiene que ir preparado para esta primera sesión. Tiene que prepararse para cierto tipo de preguntas, qué tipo de datos va a tener que dar. Yo como paciente tengo que ir preparado a la consulta y es a modo general algo que quiero tratar durante esta charla. Desde el inicio me gustaría ser bastante concreto respecto a cuál es la respuesta que yo le daría a esta idea y a raíz de ello lo iría desarrollando. Pero yo te recomendaría que no vayas con esta idea de ir preparado, tal cual. Una vez dicho lo anterior, me gustaría clarificar que ciertamente no me sería posible decirte, explicarte cómo va a ser la dinámica de esta primera sesión, debido a que claramente no todos los psicólogos a los que te pudieras acercar van a tener la misma planeación para un primer acercamiento contigo. Esto pudiera variar y pudiera estar relacionado desde inicio respecto a su enfoque que tenga el terapeuta, por ejemplo. Pero generalmente una primera sesión va enfocada a una dinámica de entrevista inicial. Eso es generalmente algo invariable en la mayoría de psicólogos. Durante esta, muy seguramente e indistinto a la situación o enfoque del terapeuta, se te van a pedir tus datos personales. Van a preguntarte quién eres, preguntas acerca de tu ambiente, con qué tipo de personas te desarrollas e interactúas, si tienes pareja, en qué trabajas, qué estudias o qué estudiaste, datos generales acerca de tu historial médico. Esos tópicos son generalmente pautas que se pudieran ir abordando durante una primera sesión. Este primer acercamiento tiene generalmente esta intención de ser un primer abordaje contigo, conocerte. Una vez que el terapeuta, la terapeuta tiene esta información, ahora sí pudiéramos abordar como consultante qué tan presente tienes la razón por la que te estás acercando a consulta. Es decir, el terapeuta es muy probable que sí te pudiera llegar a preguntar de una forma muy directa cuál es el motivo por el cual consideras haber ido. Esto quizás también pudiera estar en ocasiones condicionado en relación al enfoque del terapeuta, o inclusive pudieran estar abordando esto durante las primeras sesiones. También aquí hay que tomar en cuenta que no va a haber algo así como una respuesta correcta o que te vayas a equivocar. Es posiblemente algo que se vaya reformulando durante el proceso, pero es de interés para el terapeuta en este caso saber para ti cuál consideras que es ese motivo por el cual te estás acercando. Entonces, quizás eso sí sería algo viable que te pudieras llegar a pensar, a considerar previamente acercarte, ponerlo en palabras, por qué consideras haber acudido, qué deseas tratar en este proceso. Dicho lo anterior, tienes que estar
preparado para este tipo de cosas? Realmente no. Lo planteo con una postura de que no vayas con una idea un tanto cuadrada, desde qué le voy a decir al terapeuta, esto sencillamente no se lo puedo compartir, me lo voy a callar, voy a responder esto y esto. Si consideramos esta idea de ir robotizado como paciente, ir respondiendo cosas muy particulares, yo te diría que va incluso un tanto en contra del proceso. Quita cierta naturalidad dentro de esta interacción del paciente con su terapeuta. Entonces, te invitaría a que no vengas a consulta con la idea de que es un examen, con la idea de que hay una respuesta correcta que debes de dar a tu terapeuta. Ve a consulta con esta idea sencillamente de que se te van a hacer preguntas de carácter personal en un inicio. Responde con toda naturalidad, como con una persona que quizás recién estás conociendo y están compartiendo datos personales en este sentido. Y sí, en este caso no sería conveniente que vayas con cierta recelo acerca de guardarte o no decir cosas por pena o por qué vaya a decir tu terapeuta. Porque también esta situación iría en contra del mismo proceso. Claro, si en un primer momento el tema te resulta complicado o hay ciertos detalles del mismo que en esta ocasión no te puedes permitir abrirte, también clarificar que es comprensible. Puedes incluso hacérselo saber a tu terapeuta en ese momento, decirle, ¿sabes qué? Hasta en este momento, hasta esto que te menciono me siento cómodo, quizás te lo comente posteriormente, pero ahorita solamente quisiera hablarlo hasta aquí. Sería algo a que tomar en cuenta también para tu terapeuta, para que sepa cómo abordar un tanto mejor ese tema en particular, y tomar con cierto cuidado también cuando vayan a hablarlo. Pero indistintamente a ello, en algún momento, si esto es relevante para ti, claramente es relevante mencionarlo. Dato que te estás guardando pudiera tener implicaciones importantes en cómo se va a abordar el problema. Guardar detalles en terapia no es la decisión más adecuada que pudieran llegar a tomar en estos casos. La propia pregunta de ir preparado para terapia de alguna manera pudiera interpretarse también como una necesidad de control. Es entendible, quiera evitar sentirse vulnerable ante una situación en la que si me descuido me voy a ver débil ante alguien, en este caso un alguien desconocido. Cuando las personas acuden a la cita es por alguna situación problemática, ante la necesidad de que le apoyen a cómo poder manejarla. Esta necesidad generalmente va motivada por la experiencia de múltiples sensaciones desagradables asociadas a este malestar que le está causando. Lo importante en esta primera sesión, en este caso en estas primeras sesiones, es que comparta lo relacionado a estas situaciones que tú tienes detectadas. Para un terapeuta esto va a representar como una especie de plan, una ruta, un camino que tú le vas a ir estructurando para que la persona que te está tratando, el terapeuta, la terapeuta, encuentre cómo estructurar tu proceso. En conclusión, sería complicado también decir que todos los terapeutas tenemos una manera general de cómo iniciar esta primera cita, pero la gran mayoría de ocasiones implica una primera entrevista de abordaje para averiguar quién eres y por qué problemática consideras haberte acercado a la consulta. Ahora, si aún con lo que te acabo de mencionar sientes cierto nivel de falta de control ante lo que pudiera llegar a implicar esta primera cita, es importante mencionar que dentro de lo que implica el historial clínico que debe llevar tu terapeuta, es muy probable que ya tenga estructurada en una primera instancia un documento donde tenga planteada su entrevista general. Esta puede estar estructurada directamente por tu terapeuta, o si acudes a una clínica, la clínica seguramente ya va a tener un formato, un formulario en el que va a tener un espacio para recopilar este conjunto de información. Entonces, considerando este documento, es muy probable que este primer acercamiento vaya a tener la estructura que tiene este formulario, o que al menos se vaya a procurar esta información.
Este documento pues va a contener todo lo que ya mencionaba anteriormente, preguntas sobre tu persona en general. Pero aún con esto es muy probable que, por ejemplo, tú acudes a preguntarle a conocidos, amigos, les cuestionas a varias personas que hayan ya acudido anteriormente a terapia y que evidentemente hayan tenido su primera sesión, o inclusive, en este caso pudiera ser como un caso muy particular de personas que ya han acudido a varios tipos de terapia, que se han acercado a varios psicólogos y teniendo evidentemente varias primeras sesiones. Es probable que estas personas, cuando les preguntes, oye, ¿qué hiciste en tu primera sesión?, es probable que no te vayan a decir la misma respuesta a todos. Cada uno va a tener como una respuesta muy particular, y es esto a lo que me refiero. Algo que también te puedo compartir por ya mis varios años dando consulta es que en muchas ocasiones uno como terapeuta incluso tiene esta necesidad de adaptarse a cómo se presenta el paciente en ese momento, y de esto va a depender cómo se va a hacer tu primera sesión. Hay personas que llegan y directamente en cuanto te saludan, se sientan y sueltan todo lo que vinieron a compartir. Algunas personas se centran en lo que les preguntaste, pudieran llegar incluso por nervios o por situaciones personales a ser muy concretos en sus respuestas, muy monosílabos. Por otro lado, al contrario, hay personas que es incluso necesario darles un poquito de guía porque ni siquiera te dan la oportunidad de preguntarles algo en particular, porque solitos se sueltan y empiezan a compartirte todo lo que consideran relevante. Y en ocasiones sí que van a requerir en algunos pacientes sí que le des un poquito de guía hacia dónde quieres dirigir el discurso. Pero al menos en una primera sesión, gran parte de lo que digas como consultante y de tú como terapeuta, lo que te diga tu paciente, casi siempre todo lo que te diga va a resultar muy relevante. Entonces, gran cantidad de la información que vas a requerir ni siquiera va a ser necesario como preguntársela tan directamente, porque dentro de su discurso ya te la va a ir dando. Entonces esto pues ya va a depender un poquito como de la estrategia del terapeuta, de cómo maneja esta situación. Por todo esto, yo les diría y retomaría nuevamente esto que he estado mencionando. Es difícil decirte de esto se va a tratar tu primera sesión, porque a veces depende del propio paciente de qué se va a tratar. Entonces ahí va a haber estas primeras variantes al respecto. Realmente lo único a lo que tuvieras que ir preparado a esta primera sesión es esto, a hablar, a platicar. Porque es la razón que consideras estar yendo a consulta, estar viniendo a consulta. Y ya dentro de la misma sesión estaremos valorando esa situación de qué y qué tanto implica realmente por qué estás viniendo. La pregunta sobre si tienes que ir preparado me parece que más que ayudar, en ocasiones esconde una ideación que complica el proceso. Y es algo que incluso me encontraba checando. Por ejemplo, puedes hacer este ejercicio tú misma, tú mismo. Si en Google escribes, le das como palabras clave acerca de alguna pregunta, te autocompleta la pregunta de qué es lo que quieres poner, ¿no? Entonces cuando le ponía como preguntas generales acerca de qué implicaba ir al psicólogo, una que me aparecía muy constantemente era ¿qué no le tengo que decir al psicólogo? Entonces esta pregunta claramente destaca un planteamiento de tintes moralistas. Pensar al terapeuta como alguien que te va a criticar o que te va a juzgar, que si le dices algo en particular pudiera llegar a afectar tu proceso. Ponerse desde una postura en la que no le digas esto que sientes, no le digas al psicólogo que te sientes de cierta manera, no, te va a decir que estás loco, me va a mandar al psiquiatra, seguramente me va a dar medicamentos, seguramente soy un caso perdido. Y pues no, realmente no. No le voy a decir eso porque va a pensar el psicólogo, la psicóloga va a pensar que soy malo. No le voy a decir que estoy saliendo con muchas personas porque eso es un pecado, la etiqueta que le quisieras poner en este caso. No le voy a decir que tengo cierto rencor a un familiar porque no, ¿qué va a pensar? Eso me pone en un mal planteamiento de persona, me hace una mala persona en este caso, se pudiera llegar a plantear así.
Quítense todo esto que acabo de decir de la cabeza. Guardar esa clase de información va en contra del proceso, porque no vamos a tener esos datos que realmente son importantes para tu proceso. Va a ser importante para trabajar durante el mismo, y esta misma impresión que están teniendo acerca de los efectos morales, justamente esta dualidad de si es bueno y si es malo, esto como terapeutas nos va a decir mucho acerca de cómo tengo que trabajar contigo. Si ocultas esta clase de cosas, si vas con una idea de que no le tengo que decir algo al psicólogo para que no me diga que estoy loco o para que no me juzgue, no va a ser un trabajo de sesión completo o adecuado. Es, por ejemplo, te pondría la símil como si fueras con un médico y no sé, si le ocultaras cierta clase de síntomas porque te da pena, ¿no? No le voy a decir que me duele el estómago, no le voy a decir que he estado teniendo náuseas los últimos días. Claramente si no le dices no te va a diagnosticar bien, va a hacerte menos posiblemente la enfermedad por la que consideras haber acudido, no te va a dar los medicamentos adecuados, entonces es exactamente lo mismo. Ahora, es importante mencionar, aunque esto va muy reflejado a una primera sesión, durante un primer acercamiento, en las primeras consultas tu terapeuta te va a escuchar. Y es poco probable que durante las primeras sesiones te vaya a dar una retroalimentación acerca de lo que le estás compartiendo, porque en esta primera o estas primeras sesiones lo único que le interesa de alguna manera es recopilar información. Pero ya una vez entrado en el proceso, sí que te van a trabajar estas ideaciones que has compartido. Es decir, se van a debatir y se van a cuestionar. Y tengan claro que no es lo mismo juzgar que cuestionar las ideas que tienes. Evidentemente me desenvuelvo en espacios clínicos y veo comentarios de páginas en redes en donde a lo mejor se está haciendo alusión cualquiera a algún contenido de tipo psicológico, y es muy común encontrar comentarios donde no falta quien se acerca y comente: ay, es que mi terapeuta sí me juzgaba, sí sentía que me juzgaba, sí me guiaba, sí me daba consejos incluso. Ok, claramente no me puedo poner la capa de protector de todos los colegas, porque claro, me parece que cada quien es bien responsable de qué tan profesional se está llevando en la práctica, por lo cual no desacreditaría del todo esta clase de comentarios, porque sí que pudiera llegar a presentarse, pero en muchas ocasiones esto también, hay que decirlo, puede ser una percepción o una interpretación directamente del consultante. ¿Por qué pasa esto? Hay que tener presente que como paciente, al ver cuestionadas tus ideas y creencias que has formado durante toda una vida, claramente puede hacer sentir una dinámica como agresiva. En este sentido, puede sentirse como que ir al psicólogo es ir con una persona que me va a enfrentar, que me va a decir que estoy mal, cuando en realidad es justo nuestro trabajo actuando. Es una pregunta delicada, este afán de filtrar qué es lo que debería decirse, lo que quiere o no quiere decirse. En ambos casos, esta dinámica por sí misma ya implica una comunicación en el proceso. Ante tal situación, claramente el terapeuta tiene que trabajar con eso, tanto con lo que se dice, tanto como lo que no se dice. Entonces, trabajar entre el miedo y el desequilibrio, que de por sí la situación por la que acude el paciente ya le está causando por sí misma, esta se complica si el paciente mantiene una carga de pensamientos respecto a lo que el terapeuta pudiera estar pensando sobre ti. Pero al final, cuestionarte tus propias ideas, por muy doloroso que sea, es lo que genera el cambio. Si realmente buscas un cambio, claro. En este sentido, la consecuencia a la larga de guardar información, de no decirle algunas cosas a tu terapeuta, de callarte cosas frente a tu terapeuta, claramente pudiera representar procesos estancados en el futuro. Considera que tu terapeuta en este contexto va a contar con la información que tú le compartas, e intentaremos que ésta sea lo más completa posible, porque con esto va a trabajar. De ti como paciente va a depender de cuántas herramientas le estás dando a tu terapeuta. De esto va a depender qué camino toma tu proceso, a qué cosas le damos prioridad como tu terapeuta.
cómo lo vamos a abordar, qué hace falta hacer sesiones en cuanto a psicoeducación, inclusive cuánto tardaremos en el proceso. En este sentido, claramente también se vería reflejado en tu experiencia durante el proceso, pues es posible que la sensación de que no se está avanzando o que no se te está dando prioridad a cosas que te afectan de manera prioritaria durante el proceso, pues claramente se van a ver afectadas. Todo esto va a implicar que intentes limitarte durante las sesiones. Me fui un poco por las ramas con lo que acabo de mencionar, me salí un poquito del tema, pero bueno, va relacionado claramente. Pero retomando lo que puedes esperar de esta primera sesión, para ti que quizás ya sacaste cita y que estás nerviosa, nervioso buscando en YouTube y justamente te encontraste con este video, toma en cuenta que es todo un proceso. De inicio no vamos a poder abordar toda una vida en una sesión, considera eso. La estructura de cada caso, inclusive para algunos, llega a ser un primer acercamiento simplemente para el desahogo. Entonces esto ya de por sí también puede ser otra variante de una primera sesión, que sencillamente nuestro papel como terapeuta sea contención para ti y escucharte. Claramente el terapeuta estaría tomando datos acerca de lo que puede ser importante durante tu historial clínico con la información que le estés dando, pero quizás incluso pudiera tomar una dinámica más de contención. Y esto ya es una primera sesión. Si no te sientes cómodo soltando todo durante una primera sesión, claramente también está bien. Te puedes dedicar únicamente a responder lo que te cuestione tu terapeuta y puedes mencionarle el motivo a muy grandes rasgos al inicio. Considera que es parte del proceso, que la relación que tengas con tu terapeuta permita que te vayas soltando, que tengas más confianza para hablar. Básicamente, pues esto último es también parte de nuestro trabajo, nuestra disposición mutua de establecer esta confianza con el paciente. No es tan importante que te cuestiones cómo lo voy a decir, tengo que responder estas preguntas. Sencillamente no busques un estándar de sesión, porque incluso para nosotros como terapeutas, te lo puedo asegurar, nunca durante estos años nunca he visto dos casos iguales. Tú acércate a vivenciar tu proceso. No vayas pensando en si le dices algo va a cambiar tu imagen ante tu terapeuta o que exista una forma de decirle a tu terapeuta para que éste avance más rápido. Simplemente acércate con esta apertura bien honesta desde la situación por la que consideras haber ido. No es un examen, no hay respuestas correctas e incorrectas y con esto tendría que ser más que suficiente para que tengas una primera sesión efectiva. Dicho todo lo anterior, considero que está bastante completa la información. Nos quedamos con esta idea. Espero haber revelado un par de dudas acerca de lo que pudiera haber tenido o que pudieran estar teniendo algunas personas actualmente en esta indecisión de qué voy a decir, qué no voy a decir, si voy o no voy, y que les clarifique esta indecisión que han estado teniendo y se acerquen con su terapeuta de confianza. Realmente no es como un interrogatorio, esta primera sesión no está pensada para tener esta dinámica. Entonces, ve con toda intención de interactuar con este profesional que te va a estar tratando. Espero haber resuelto dudas acerca de lo que implica acercarte a un proceso terapéutico y que haya animado a más de uno a dar el paso para iniciar terapia. Recuerda que puedes hacer uso de los comentarios para plantear dudas particulares que pudieras llegar a tener acerca de este proceso mientras me escuchaste. O si hay alguna duda que tengas no la mencioné durante este contenido respecto a este tema en particular. Si tienes alguna duda adicional acerca de lo que implica la terapia, te invito directamente a checar los videos que ya he subido anteriormente aquí al canal. Es muy probable que ya exista algún tema acerca de tu duda, y si no lo ves, pues con confianza me la puedes hacer saber en comentarios y en el futuro probablemente pudiéramos hacer un contenido al respecto. Sería todo por mi parte, nos veremos en un siguiente video, un siguiente podcast. Te invito a suscribirte al canal justamente para estar pendiente acerca de sus contenidos. Y de mi parte sería todo. Les habló el psicólogo Miguel Coria. Muchas gracias.